Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Voy a explicarles hoy el teorema del coseno. Mirad, va a ser muy fácil. Aquí he dibujado un triángulo y he llamado a sus lados A, B y C minúscula. Y a los ángulos que hay enfrente de cada lado los he nombrado con la misma letra pero en mayúscula. Por ejemplo, si este es el lado A, su ángulo opuesto, es decir, el que está enfrente de él, pues lo he nombrado con una mayúscula. Si este es el lado B, el ángulo que está enfrente de él lo he nombrado con una B mayúscula. Y si este es el lado C, el ángulo que está enfrente del lado C lo he nombrado con una C mayúscula. Bueno, pues el teorema del coseno dice lo siguiente. El cuadrado de uno cualquiera de los lados, en este caso considerado el lado A, el cuadrado de este lado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, a los cuadrados del lado B y el lado C. Y ahora, menos 2 por lo que mide el lado B, por lo que mide el lado C y por el coseno del ángulo que forman B y C. Ese ángulo es el ángulo A. Mirad, el lado B y el lado C, el ángulo que forman es el A. Si en lugar de considerar el lado A, considero el lado B, pues tenemos lo siguiente. El cuadrado de este lado, es decir, B al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del A más el cuadrado de C, menos 2 por el lado A y por el lado C y por el coseno del ángulo que forman A y C. El ángulo que forman A y C pues es el ángulo B. Mirad, el lado A y el lado C pues forman el ángulo B. Ahora, si en lugar de considerar el lado A o el lado B considero el lado C, tenemos que el cuadrado del lado C, es decir, el cuadrado de este lado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, es decir, los cuadrados del A y del B, menos 2 por A y por B y por el coseno del ángulo que forman A y B, que en este caso pues es el ángulo C. Si os fijáis, la letra que hay aquí y la letra que hay aquí al final coinciden en todas las fórmulas, B, B, C, C. Pero en el lado izquierdo, digamos, se refieren a los lados y en el lado derecho se refiere a los ángulos. Bueno, pues si de alguna de estas fórmulas queremos despejar un lado, por ejemplo, de la primera el lado A, ¿qué tendríamos que hacer? Pues como aquí el lado está al cuadrado, para ver cuánto vale A, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de todo este lado. Y es lo que he escrito aquí. Tenemos A igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Si lo que queremos es calcular el ángulo, por ejemplo, el ángulo A de la primera fórmula, este de aquí, pues primero despejaríamos el coseno de A. Primero vamos a despejar esto. Para despejar esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues mirad, todo esto está en negativo. Entonces, como está en negativo, me lo voy a pasar al otro lado. ¿Veis? Me lo voy a pasar al otro lado, es decir, al lado izquierdo. Y este A cuadrado, ¿dónde va a pasar? Pues va a pasar restando a este lado de aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener 2 por A por B por coseno de A es igual a B al cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. ¿Y qué hacemos para despejar el coseno de A? Bueno, pues el coseno de A está aquí, entonces este 2 por A por B, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Así que tenemos coseno de A igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado partido por 2 por A y por B. Ahora, por último, como lo que queremos calcular es el ángulo A, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues A sería igual al arco cuyo coseno es esta cantidad de aquí, ¿vale? Esto de aquí que hemos puesto. Bueno, pues ahora vamos a ver este ejemplo de resolución de triángulos no rectángulos utilizando el teorema del coseno. Bueno, pues tengo aquí este triángulo y los datos son el lado B, que son 30 centímetros, el lado A, que son 25 centímetros, y el ángulo C, que es el ángulo que forman el lado A y el lado B, que son 38 grados. Bueno, pues por los datos que nos dan, lo que vamos a utilizar es el teorema del coseno. Bueno, pues calculamos el lado C utilizando el teorema del coseno. Entonces, la formulita que tenemos que utilizar es la siguiente. C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 por A y por C y por el coseno del ángulo C. Bueno, pues si sustituimos los datos que tenemos que C al cuadrado es igual A es 25, así que 25 al cuadrado, B es 30, así que más 30 al cuadrado, menos 2 por 25 y por 30 y por el coseno de 38 grados.
Cuidado con hacer esto de una vez en la calculadora porque nos podemos confundir, ¿vale? Yo lo voy a hacer despacito. C al cuadrado sería igual a 25 al cuadrado es 625, 30 al cuadrado son 900, menos 2 por 25 y por 50 son 1500, pues 1500 por el coseno de 38 grados. Luego tenemos que c al cuadrado es igual a 625 más 900 y menos esta cantidad de aquí, la hacemos aparte con la calculadora y nos queda que son 1182,01613, bueno, y un montón de cifras decimales que nos da la calculadora. Lo que vamos a hacer es redondear a 3 cifras decimales hasta aquí. Como este 1 es menor que 5, este 6 se queda como está. Así que vamos a dejar el número así, mirad, así, como 1182,016. Ahora lo que vamos a hacer es toda esta cuenta. Así que tenemos que c al cuadrado es igual a 342,984. Como el c está al cuadrado, tenemos que extraer la raíz cuadrada. Así que c es igual a la raíz cuadrada de 342,984. Así que c es igual a 18,51982, bueno, puntos suspensivos, ¿no? Como hemos dicho que lo vamos a redondear con 3 cifras decimales, como este 8 es mayor que 5, este 9 subiría a 10. Pero como no lo podemos subir a 10, este 1 también se sube una unidad. Así que lo que tenemos es que c es igual a 18,520 centímetros. Esto es lo que mide el lado C de ese triángulo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el ángulo A utilizando el teorema del coseno. Entonces, para calcular el ángulo A tendremos que utilizar la fórmula en la que aparece el ángulo A. Y esa es la siguiente: A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B y por C y por el coseno del ángulo A. Entonces, claro, tenemos que despejar el ángulo A. Para ello lo que tenemos que hacer es despejar el coseno de A. Y para ello lo que vamos a hacer es que como toda esta parte está en negativa, nos la vamos a llevar al lado izquierdo, en positivo. Y este al cuadrado nos lo vamos a traer para el lado derecho y va a estar en negativo, lo vamos a pasar en negativo. Así que vamos a tener 2 por B por C por coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. El B al cuadrado y el C al cuadrado se quedan como están porque ya estaban en el lado derecho. Y este a cuadrado, repito, como lo paso al lado derecho, va a pasar como menos a cuadrado. Ahora, para despejar este coseno de A, este 2 por B y por C pasa dividiendo al otro lado. Así que vamos a tener que coseno de A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado partido por 2 por B y por C. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es sustituir los datos que tenemos. Tenemos que coseno de A, vamos a hacer una raya de fracción larga, es igual a B al cuadrado. Bueno, pues B al cuadrado es 30 al cuadrado. Más C cuadrado, pues más 18,520 al cuadrado. Menos A cuadrado, es decir, menos 25 al cuadrado, dividido entre 2 por B por C. Entonces vamos a poner aquí 2 por B, que es 30, y por C, que es el 18,520. Como he dicho antes, cuidado con meter todo esto de una vez en la calculadora, porque lo más probable es que os confundáis porque no pongáis bien algún paréntesis y os va a dar un resultado que no es el correcto. Entonces yo lo voy a hacer poquito a poquito. Entonces esto es igual a 30 al cuadrado, pues son 900. 18,520 al cuadrado, pues son 342,9904. Aquí, aunque tengo 4 cifras decimales, lo puedo dejar porque la calculadora no me ha dado más, ¿vale? 25 al cuadrado son 625. Y todo esto, como hemos dicho, dividido por esta cantidad. Y esa cantidad da un resultado de 1111,32. Bueno, ahora, esto queda. Si operamos lo de arriba, me va a quedar 617,9904 y abajo ya lo teníamos, 1111,32. Bueno, pues esta cantidad va a ser 0,556 ya redondeado con 3 cifras decimales.
Así que lo que tenemos es que el coseno del ángulo A vale 0,556. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo A? Pues el ángulo A vale el arco cuyo coseno es 0,556. Vale, pues ya sabéis que esto con la calculadora apretamos la tecla Shift, luego la tecla del coseno, luego pondremos este valor de 0,556 y luego le daremos al igual. Y si hacemos todo eso, pues lo que me da es un ángulo de 56,2203805, que este es el ángulo en decimal que me da la calculadora. Si lo pasamos a grados, minutos y segundos, nos da el ángulo 56 grados, 13 minutos, 13,37 segundos. Bueno, pues este es el ángulo A que queríamos calcular. Por último, vamos a calcular el ángulo B utilizando que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180, es decir, tenemos que A más B más C es 180. Bueno, pues lo que queremos calcular es el ángulo B, así que lo despejamos. Tenemos que B es igual a 180 menos el A y menos el C. Bueno, pues como ya tenemos el A y tenemos el C, hacemos esa cuenta con la calculadora y nos da que el ángulo es 85 grados, 46 minutos, 46,63 segundos. Así que este es el ángulo B que teníamos que calcular. Así que en este triángulo nos daban tres datos: el lado A, el lado B y el ángulo C. Y hemos calculado los otros tres: el lado C, el ángulo A y el ángulo B. Pues esto es todo, alumnos, hasta el próximo vídeo.